pues vamos directo a la palabra. ¿Qué les parece? ¿Bien? Anoche hablamos sobre la importancia del discernimiento para no ser arrastrados por los falsos maestros, por las doctrinas de demonios que andan por allí. Y hoy hablaremos, en esta hora que sigue, sobre la sensualidad de los falsos maestros. Si quieren anotar, los que lo hacen, vamos a hablar sobre la sensualidad de los falsos maestros. Y para eso vamos a leer en Judas capítulo 1, versículo 17. Judas 1, 17. La sensualidad de los falsos maestros. ¿Qué tiene que ver? Ya nos daremos cuenta. Judas 1, 17. Dice así. ¿Ya lo tiene? Dice, pero vosotros, amados, o sea, se refiere a los hijos de Dios, como nosotros, ¿verdad? Dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate la frase, tened memoria. O sea, recuérdenlas, no se les olviden. ¿Qué dice Judas que no se nos olviden? Las palabras que fueron dichas por los apóstoles. O sea, lo que está escrito aquí en la Biblia. ¿Qué fueron dichas? Versículo 18. Los que os decían, o sea, los profetas, los apóstoles de la Biblia, dice. Los que os decían que en el postrer tiempo, los últimos tiempos, que son estos, definitivamente, habrá burladores. ¿Qué significa? Gente que se burla de Dios, pero no como lo hace un ateo, sino gente que está metida dentro de la iglesia que por lo que hace es una burla a Dios. Ayer hablamos un poquito de eso. Que andarán según sus malvados deseos. ¿Cómo andarán? Según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Los qué dice? Los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales. La Real Academia Española define la sensualidad como la dedicación excesiva a los placeres de los sentidos naturales. La dedicación excesiva a los placeres de los sentidos. Por ejemplo, es un placer comer, ¿no es cierto? Pero eso se puede volver un dios. Y estar siempre ahí en la comida, ¿sí? Una persona sensual no necesariamente tiene que ver con cuestiones de sexo, no. Una persona sensual es alguien dedicado a satisfacer sus gustos y sus deleites naturales, o la carne. La Biblia dice de la carne. Se ocupa de las cosas que incitan los sentidos para satisfacerlos. Es decir, tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Que son la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato. Esos son los 5 sentidos naturales. Pues los sensuales son los que se abocan a satisfacer por medio de la vista, del tacto, del gusto, del oído y del olfato sus sentidos naturales. En 1 de Juan 2:15 nos habla precisamente de estos rasgos que son los que ofrece el mundo. Dice 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo, significa el estilo de vida de la gente que vive en el mundo, como vive la gente del mundo. No améis al mundo, dice. ¿Y qué más? Ni las cosas que están en el mundo. O sea, las cosas que van en contra de la espiritualidad del cristiano o de la vida cristiana. Dice, si alguno ama al mundo o la forma de vida de la gente que no conoce a Dios, dice, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Es claro, ¿no? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense, los deseos de la carne, o sea, del ser humano, que están nada más para satisfacer lo que es por medio de la vista, del oído, etcétera. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es el orgullo, la fama, la riqueza, etcétera,
no, amor a las riquezas, no proviene del Padre. Eso no proviene del Padre. ¿De quién proviene? Del mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ahora, ¿quiénes son los sensuales a los que Judas se refirió? Bueno, dice que estos son los que no tienen el espíritu. Los sensuales, la palabra que se traduce por sensuales aquí en Judas 1:19 es la palabra griega sukikos, y habla de gente que es dirigida por sus sentidos naturales. Habla de gente que es llevada por su mente natural. Estrictamente se refiere a los no nacidos de nuevo. Sin embargo, en 1 Corintios 2:14, si lo buscan, ayer lo leímos, pero vamos a hacer otra observación. En 1 Corintios 2:14, San Pablo les habla en los primeros versículos a los corintios de que no les podía hablar como espirituales, ¿se acuerdan? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué significaba allí? Que ellos ciertamente habían nacido de nuevo, pero todavía eran dirigidos por medio de los sentidos naturales. Que les gustaba como predicaba el apóstol Pablo, que a otros no les gustaba. Ay, hoy no me gustó la alabanza, pues qué bueno, porque no era para ti. Y en fin, siempre andan por lo que sienten, por lo que ven, y así andaban los corintios, ¿verdad? Porque esto es muy común, y vamos a revelar esto a través de la palabra. Entonces, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, o sea, sukikos, el sensual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede, fíjate ese verbo, no puede entenderlas, por más que le expliques. ¿Por qué? Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Ahora, este mismo versículo, Judas 1:19, se los voy a leer en varias versiones de la Biblia, que nos van a dar más luz. Por ejemplo, en la Biblia al día, este versículo se lee así: estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos naturales. No tienen el Espíritu. En la Biblia, en la versión Dios habla hoy, dice, estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. En la Biblia de las Américas se lee así: estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. En la Biblia para todos dice, esos son los que causan divisiones, viviendo de acuerdo a sus instintos naturales. En otra versión dice, estos son los que hacen divisiones, esta es más fuerte, dice, son como animales, no tienen el Espíritu. Porque los animalitos viven por puros instintos, ¿sí? Entonces, fíjate, todos los seres humanos, todos, incluyéndonos a los cristianos, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y todavía está esa naturaleza humana que tiene inclinaciones hacia el pecado. ¿Todavía tienen esa lucha? Sí, si no, no serían de esta tierra, ya estarían con el Señor. Pero todos los seres humanos tenemos un lado de sensualidad, en el sentido de que todos tenemos, pues, los sentidos naturales, ¿sí? Pues a quién no le gusta una buena comida, ¿verdad? ¿A quién no le gusta vivir cómodamente? ¿A quién no le gusta? Bueno, no tiene nada de malo tener una buena comida, pero ¿qué si nada más hay sopa? Ahí ya te sientes el más desgraciado de todos, y ya me dejó Dios, no siento que Dios me bendice. Y así viven un montón de cristianos, ¿eh? A los cristianos de hoy se les ha enseñado solo a vivir en la abundancia, y no se les ha enseñado a vivir en la escasez. Cuando viene la escasez, empiezan a reprender al diablo. Y Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y para todo estoy enseñado. Es como a los sensuales cristianos de hoy, por predicadores sensuales, nada más les enseñan a vivir en la abundancia. Pero cuando les viene la escasez, dicen que ya Dios los dejó.
¿O qué mal hice, Señor, si yo diezmo? Dicen. Si yo he pactado contigo, ¿por qué mi negocio se vino para abajo? Pura sensualidad, hermanos. Nada de espiritualidad. Entonces, esa sensualidad que está en todo ser humano, incluyendo los cristianos, tiene que ser sujetada y dominada por el nuevo hombre que habita en nosotros, por la nueva naturaleza. Por eso Dios nos tuvo que dar una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Y bueno, precisamente en cuestión del cristianismo, esto es lo que justamente no está sucediendo en el cristianismo de hoy. Es decir, que frases como yo creo, yo siento y yo pienso, esa es la constante. Todo está centrado en el yo y en los sentidos naturales. Todo o muchas cosas del cristianismo de hoy está centrado solamente en lo terrenal. A veces me mandan correos y me dicen, pastor, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué opino yo? Pues yo no soy un opinador. O sea, mi opinión no vale un maní, un cacahuate. ¿O no? ¿A poco piensas que tu opinión acerca de lo que dice Dios cuenta? No, cuenta la opinión de Él. Pero a veces decimos, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero yo creo. Ah, tú crees. O sea, lo que se está diciendo es, bueno, así dice Dios allí en la Biblia, sí está en la Biblia. Pero yo pienso que... Ah, entonces lo que estás diciendo es que Dios es medio tonto. En otras palabras, ¿sí? O sea, que tu opinión es mejor que la de Él. O sea, a mí me preocupa mucho cuando cristianos que se exponen de pronto a la predicación de la palabra de Dios, bueno, pues a quién le gusta que le digan la verdad. Ya ven que la Biblia dice que la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, pues a nadie le gusta que oír la verdad, a la carne no le gusta oír las verdades del Evangelio. Al hombre espiritual se deleita en las cosas de Dios, pero el hombre del natural, de los sentidos, el sensual, ese no le gusta. Entonces, otros dicen, bueno, yo siento o yo pienso. No es así. Cuando me preguntan que qué pienso referente a ciertos asuntos, yo les digo, no, yo no te voy a decir lo que pienso. Yo te voy a decir lo que piensa Dios al respecto. Porque mis sentidos, pues a mí no me gusta que la Biblia me descubre. La Biblia revela mi corazón. David era muy valiente y decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cuántos podrían orar así? ¿Ah? Porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, no es así, hermanos, no es así. Fíjate, una vez estuve en una convención de ministros, había, no sé, unos 1,200 pastores, puros pastores. Entonces, uno de los predicadores, yo era uno de los predicadores, pero el que me antecedió a predicar dijo así, hermanos, ¿cuánto tiempo hace que no sienten la presencia de Dios? Entonces un montón dijeron, amén. O sea, que hacía mucho tiempo no sentían la presencia de Dios. Pues hoy la van a volver a sentir, dice. Entonces, todos los que no han sentido la presencia de Dios, como sienten como una sequedad, pásenle aquí al frente. De los 1,200 pasaron como 800. Casi se quedaron en el lugar donde estaban. Entonces comenzó el predicador a hacerles sentir a Dios. Y empezó a apretarles el estómago. Recibe. Siéntalo, aquí está. Tócalo, Señor. Y ahí están todos muchos. Y lloraban y luego les ponía el micrófono. ¿Sientes a Dios? Todavía no, dicen. Hermanos, qué lamentable. Esa es una enseñanza totalmente plagada de sensualidad. Escúchenme bien. Yo no necesito sentir a Dios para creer en Él. El cristiano, el justo por la fe vivirá. Si lo siento o no lo siento, eso es muy relativo. Es muy subjetivo. Porque los sentimientos son como el clima de Monterrey. Tienes frío, calor, lluvia y de vez en cuando nieve.
Y creo que por ahí me dijeron que a la salida de la ciudad, ahí por la carretera, dice algo así como, ¿no te gustó el clima de Monterrey? No te preocupes, en 5 minutos cambia. Así es, así son los sentimientos. Miran, yo hace rato pude haber sentido a Dios. ¿Cuántos sintieron a Dios? O sea, sintieron su presencia, así que lo sabes. ¿Cuántos? Ahora, ¿cuántos no? Yo no sentí absolutamente ninguna sensación. Pero el cristiano no anda por lo que siente, ve, toca. Eso sería sensualidad. El cristiano anda por fe. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo, yo creo para después entender. Y lo que hacemos es lo contrario. Queremos entender, ver, tocar, para poder creer, como Tomás. Y el cristianismo de la Biblia, los otros evangelios sí son muy sensuales. Todo es, ve, mira el polvo, mira las piedras, ve, ¿qué sientes? No siento nada, ve, y te tienen que empujar, te tienen que hacer un montón de cosas para que sientas. Eso, mis queridos hermanos, no es el evangelio de la Biblia. Ahora, cuando de veras sentimos a Dios, así, nos quebranta, porque su presencia es sumamente santa. ¿Sí o no? Entonces, esa es la razón del por qué muchas filosofías mundanas han entrado a muchas iglesias, por el sensualismo. El problema está en los predicadores y en los maestros y en los apóstoles sensuales, que incitan a satisfacer la sensualidad de los oyentes en las iglesias. Todavía no termino el tema, apenas estamos empezando. Es así como filosofías, dije hace un momento, han inundado muchas iglesias. Por ejemplo, el pragmatismo. Esa es una filosofía que básicamente rechaza las verdades absolutas. Ya no hay verdades absolutas. Por ejemplo, de que Cristo es el único camino. Ahora andan diciendo otros que hay otros caminos, dicen. Eso es pragmatismo, ¿sí? Entonces, el pragmatismo asegura que las ideas pueden cambiar. Los conceptos pueden variar, por lo tanto hay que acomodarse a ese cambio. Escúchenme bien, la palabra de Dios es incambiable. No se puede acomodar a la época, no se puede acomodar a la moda. La palabra de Dios ha sido y será. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es incambiable. Entonces la palabra de Dios no debe ser acomodada al gusto de la gente, al gusto del cliente, yo le menciono así. Porque muchas iglesias ven a las personas que van como clientes, a los que hay que servirles bien para que dejen bien. Por eso te hacen sentir bien. Es como un restaurante. Desde que llegas, pues te dan una atención y le gustó la comida y le recomiendo Siempre es para satisfacer el gusto del cliente. Hermanos, Cristo nunca se manejó así para satisfacer el gusto de la gente. Nunca. Los apóstoles tampoco. Pero hoy sí. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que la sensualidad ha invadido los púlpitos y las iglesias. Entonces, este pragmatismo ha provocado que muchas iglesias hayan metido muchas prácticas del mundo, conceptos del mundo. Por ejemplo, fíjate, déjame darte 2 ejemplos de pragmatismo religioso. Por ejemplo, la Biblia es clara en cuanto al divorcio, ¿sí? Dice que lo que Dios unió, nadie lo separe. Sin embargo, hay alguna cláusula por allí que el mismo Jesús dijo, pero no voy a meterme concretamente a eso. A lo que voy es lo siguiente. Hoy, como en el mundo se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, bueno, hoy, en la actualidad, los cristianos se están divorciando por cualquier tontería. Estoy diciendo de los que están metidos en las iglesias. Y la lista, escúcheme bien, la lista de predicadores y de apóstoles divorciados y vueltos a casar, y divorciados y vueltos a casar, es larguísima.
¿Por qué? Porque tienen derecho a ser felices, dicen. Porque me equivoqué con esa mujer o con ese hombre. Otro ejemplo es, por ejemplo, de pragmatismo religioso es este. La Biblia es clara de que la fornicación es pecado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el pragmático cristiano dice así, bueno, sí, así dice la Biblia, pero si nos amamos, no es malo si lo hacemos. Y es por eso que muchos predicadores, muchos pastores están consintiendo el pecado dentro de la iglesia. Es increíble. Hay otro punto que se llama, otra filosofía que se llama el subjetivismo. Esta es una filosofía que tiene que ver con nuestro modo de pensar o de sentir. Es decir, que todo depende del cristal con que se mira. ¿Sí? Yo puedo ver esto beige y tú lo puedes ver gris. O sea, cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su versión. Y el subjetivismo religioso dice, bueno, yo pienso, yo creo, yo siento, yo. Déjeme darle dos ejemplos de subjetivismo religioso. Alguien puede decir, bueno, yo pienso, yo creo, yo siento que Dios es amor. Y como Él es amor, yo creo que Él nunca va a echar a nadie al infierno. Ay, sí, a ver, ¿tú meterías al fuego a tu hijo? Te sacan lógica elemental, pero en este caso equivocada. Porque efectivamente la Biblia habla del infierno, ¿sí o no? Entonces yo no puedo ser tan subjetivo y decir, bueno, yo creo que Dios es amor y por lo tanto, y uso mi lógica equivocada, por lo tanto, no va a echar a nadie al infierno. Hay un predicador, un magnate eclesiástico que anda diciendo que hasta los hindúes son salvos. Hazme favor. Y cuando les preguntan, oiga, ¿es cierto que para usted cuántos caminos llevan a Dios? Bueno, pues yo soy cristiano, pero pues también aquellos tienen fe, también los mormones tienen fe, también los testigos tienen fe, hasta los demonios creen. Pero ya se hicieron cristianos. No, hermanos, no. Se nos olvida que Dios también es un Dios santo y que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces debe de haber un equilibrio para no caer en estas formas de pensar del mundo. Otro ejemplo son las experiencias personales, esas son subjetivas. Yo puedo tener una visión, una experiencia netamente espiritual inclusive, pero no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es la Escritura, no mi experiencia. Pablo jamás enseñó que hay que tener revelaciones del tercer cielo o viajar al tercer cielo, jamás. Y lo sacó a colación porque los falsos maestros estaban presionando a los corintios y el mismo Pablo se vio forzado a contarles de esa experiencia. Pero él aclaró y dijo que a él se le había prohibido decir cosas que él vio y se me prohibió decirlas. Y ahora muchos resulta que Dios les da permiso decirlas. Entonces, el problema es cuando un pastor o en una iglesia alguien es invitado a dar su testimonio. Entonces comienza a dar su testimonio, entonces él dice así, su experiencia que él tuvo y dice, si Dios obró conmigo, tiene que hacerlo con usted. Eso no necesariamente es así, ¿eh? Dígame un solo ejemplo donde Jesús hizo lo mismo, sanó igual, de igual manera y usó las mismas circunstancias. Siempre fue diferente. El mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis son totalmente distintos. Y hoy, por medio de sistemas de crecimiento, se quiere hacer toda una iglesia de iglesias clonadas. Las quieren hacer semejantes, iguales, y no es así, hermano. ¿Sus hijos son igualitos? No, ¿verdad que no? Pues tampoco, hermanos, nuestras experiencias personales no son subjetivas. No debemos basar nuestro cristianismo en nuestras experiencias personales. Una vez estando en Matamoros, predicando por ahí en cierta iglesia, dijo el pastor, dice, bueno, antes de empezar la enseñanza, la predicación, hay un testimonio tremendo de una hermana, dijo.
Entonces pasó la hermana, ay hermano, ya saben que yo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, tenía 15 años pidiéndolo, y ¿qué creen? Ya me lo dio el Señor. Y todos, gloria a Dios, pues gloria a Dios, ¿no? Entonces dice, y les voy a contar cómo es. Miren, el sábado pasado eran las 8 de la mañana, y yo empecé a hacerle a mi esposo el desayuno. Entonces justamente yo oraba dentro de mí, y justamente cuando estaba haciendo unos huevos fritos, dice que llega el Espíritu y me bautiza el Espíritu Santo, dice. Entonces, hermanas que no han recibido, escuchen, el próximo sábado a las 8, háganle huevos fritos da risa, pero yo lo oí con mis propios oídos, hermano, lo vi con mis propios ojos. Y la gente, amén, amén. Y tú dices, no puede ser. Ya me imagino a todas las señoras que no han recibido el Espíritu, o la llenura del Espíritu, o como quieran llamar, porque este es un asunto a veces de controversia. Y ahí el sábado a las 8, ¿y con qué paso? ¿Con qué pie empezó? ¿Y qué tal si es zurda la señora? No, por favor. La iglesia está sumida en un subjetivismo espantosísimo, hermanos. Y no es así. Todo eso es pura sensualidad para satisfacer los sentidos. Pero otra filosofía que ha penetrado la iglesia es el sincretismo. ¿Qué es esto? Es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. La Biblia dice que hay solo un evangelio. Juan es extremadamente celoso en esto y dice, si alguno no trae esta doctrina, ¿cuál? De que Cristo es Hijo de Dios, de Cristo es Dios, de que es encarnado. La doctrina bíblica, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que lo hace participa de sus malas obras. Uy, qué legalista era Juan, ¿no? ¿No les parece que era muy legalista? Si Juan predicara hoy, diré, no, este es un legalista de primera, y no lo querrían. Entonces, este sistema sistema filosófico sincretismo trata de conciliar doctrinas diferentes. Por ejemplo, se habla mucho de unidad en las ciudades. ¿Han oído de esto? Pues me imagino que por acá también se da, ¿no? De que vamos a unirnos y vamos a hacer a un lado las diferencias. Ok, hay diferencias que no tienen importancia. Por ejemplo, en cuanto al cristianismo, hay quienes levantan las manos, hay quienes no. Bueno, eso no tiene que ver nada con la salvación, ¿me explico? Pero ¿qué tal si en esa reunión ecuménica de tratar de unirlos hay algunos apóstoles herejes y maestros que andan enseñando herejías? Hace un tiempo me invitaron a una reunión de esas que hacen en todas las ciudades, ¿verdad? Esfuerzos por la unidad. Y entonces yo le dije, oye, ¿y a quiénes están invitando? No, pues a todos, dice. Entonces yo le dije, oye, ¿estás invitando al apóstol fulano de tal? Uno que dice que él tiene fe para sacar del infierno a los que murieron sin Cristo. Que porque la Biblia dice que el que cree todo le es posible. Entonces ahí dice que todo. Yo creo que oro y salen del infierno. Esa es una herejía, ¿no es cierto? Porque agrede el sacrificio de Cristo. Entonces se hubiera quedado ya en su trono y bastaba con este apóstol. ¿Sí? Entonces yo le dije, ¿van a invitar al apóstol Juan Camaney? Y lo dicen, sí. Le dije, no, yo no puedo ir. Yo no voy a ir. No pongas barreras. Le dije, no, yo no las pongo, la Biblia las pone. La Biblia a mí me prohíbe hacer eso. Entonces, la verdad, hermanos, es que este sincretismo han hecho que el cristianismo de hoy sea un cristianismo sensual. O sea, no importa que aquel pastor ande en adulterio. Con el amor cubre multitud de pecados. Y tuercen el sentido de las escrituras. No importa que aquel ande defraudando a medio mundo. No importa que aquel pastor deba más de 3 millones de pesos en su congregación a gente que le pide prestado y no le paga.
que es bien tranza, no importa, no, el amor de Dios, vamos a unirnos, hermanos. Entonces que le pregunto a oye, ¿no se te ocurra invitar así de plano sectas? Y dice, no, ¿qué tiene? ¿Qué tal si Dios los toca? O sea, un relativismo, un subjetivismo y un sincretismo espantoso, hermano. Esto ha llevado a un cristianismo sensual. Hombres sensuales han entrado a la iglesia, no tienen el espíritu, o caminan para satisfacer solo sus sentidos. Quieren ver la unidad, quieren sentir la unidad, hay tantos ejemplos, hermanos. Vamos a ver Mateo 24:38 y vamos a darnos cuenta de cómo vivía la gente en los tiempos de Noé, y eran tiempos como los nuestros. Y vamos a ver la sensualidad de la gente de los tiempos de Noé, Mateo 24:38. Aquí está hablando Jesús sobre el fin del tiempo. ¿Sí? Porque dijo, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Así dijo. Entonces dice el 24:38, porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? Comiendo y bebiendo. Pero pues todo el mundo come, ¿no es cierto? El asunto es el siguiente. La palabra comiendo se traduce una palabra griega trogo, de donde viene tragar, ciertamente. Y trogo habla de mordisquear, así está, así como cuando tú comes un manjar que está, pero también habla de morder, mascar, pero tiene un sentido de un proceso lento, así como disfrutando. Hay un dicho allá afuera que dice, de lo bueno poco. Entonces, los que están abocados cuyo Dios es el vientre, que para ellos es como su Dios, hacen esta práctica. Y esta palabra, comiendo, trogo, habla de una práctica que los mundanos sensuales, mejor dicho, los mundanos sensuales del tiempo de Noé, se dedicaban de una manera excesiva a satisfacer ¿qué? El gusto, el olfato, el sentido, ¿sí? El tacto, etcétera. Entonces, esto los llevó a la gente del tiempo de Noé a verdaderamente hacer lo que era importante, que era amar a Dios, buscar a Dios, caminar con Dios y obedecer a Dios. A ellos, cuando Noé les llevó el mensaje de arrepentimiento, ellos no estuvieron dispuestos a dejar su sensualidad, ¿no? Entonces se abocaron más ¿a qué? A comer y a beber. Y aquí la palabra bebiendo, la palabra griega que se traduce aquí significa embriagarse, pero según el texto griego tiene dos aplicaciones, una es literal y la otra es figurada, eso de embriagarse. La literal es que estaban constantemente en borracheras, ¿sí? Eran como la gente de hoy, que trabaja toda la semana para el fin de semana irse al reventón, dicen, ¿sí? A perderse en todos los vicios y en todas esas cosas. Y esa era una manera literal, gente que estaba de continuo bebiendo. Pero la otra es en sentido figurado. Pero antes de explicarles, déjenme decirles esto. ¿Podrían ustedes creer lo que les voy a decir a continuación? De que hay un pastor en mi ciudad, escuchen bien, que se jacta con los demás pastores. Se jacta de que él los domingos después de la reunión comen juntos y en la tarde dice, yo llevo a las parejas de mi iglesia, yo los llevo a un antro, van con su esposa y bueno, bailamos y nos bebemos unas copitas. Dice, nosotros no somos religiosos, tenemos libertad en Cristo, fíjate, y se jacta. ¿Pueden creer eso? Difícil de creer, ¿no? Pero ahí están. Increíble.
Un día yo le dije, oye, ¿es verdad esto que tú andas diciendo? No, lo que pasa es que ustedes no son de mente abierta. Nosotros tenemos una libertad en Cristo que nos ha dado mucha satisfacción. Pues a la carne, ¿cómo no le va a gustar irse a echar unos vinos por allí, aunque sea con tu esposa, y a bailarte un merengue y un rap, y no sé cuántas cosas se puedan bailar? Pues si a la carne le gusta, pues cómo no, pura sensualidad. La otra embriaguez es figurada, por ejemplo en Apocalipsis 18:3, que habla de la gran ramera. Apocalipsis 18:3 dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí había una embriaguez de idolatría, que no era de vino, embriagados en la idolatría. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con la gran ramera. O sea, se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido, fíjese, escuche, de la potencia de sus deleites. ¿De la qué? Potencia de sus deleites. O sea, deleites en grado sumo, satisfacción de los deleites en grado sumo, con la gran ramera, el sistema corrompido del mundo. Y la palabra deleites se traduce en una palabra griega que habla, escúcheme bien, de lo siguiente, habla de lujo, pero de un lujo vergonzoso. ¿Me podría usted creer que hace como 4 meses en una iglesia por ahí, los pastores eran como, no sé, 3 pastores de esa iglesia, pero el pastor principal hizo un viaje por allá por Europa y metió las cuentas de lo que había gastado? Y él se había gastado más de $25,000 en ese viaje. Bueno, cualquiera puede decir, bueno, la verdad es digno su salario. El asunto es este, que cuando los administradores de la iglesia comenzaron a ver las notas, vieron una donde dijeron, oye, pero en esta cena, esto sucedió en París, estaba en París, pues hay que vivir la vida, ¿no? La vida loca, dicen algunos. Entonces, ¿por qué gastó más de $5,000? Entonces resulta que en las notas que dio, no sé, se le fue al pastor, no sé, pero ahí apareció una fotografía. Entonces, uno de los pastores dijo, a ver, esta fotografía, la metió en un escáner y con un programa agrandó la fotografía y estaban cenando, estaban con otra pareja y había una botella de vino de mesa de la cual ellos estaban bebiendo. Entonces acercó y vio la marca de la botella. Se van a ir para atrás con esto. Vio la marca de la botella. ¿Qué estás haciendo? Oh, espérenme. Ve la marca de la botella, comienza a buscar en internet y encuentra la marca de ese vino. ¿Saben cuánto costaba la botella? $2,000. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, yo soy digno del salario, ¿poco creen? ¿Que qué? Imagínate, a eso se refiere, hermanos, ¿sí? Deleites, habla de un lujo insolente, orgulloso, voluptuoso, soberbio y desvergonzado. Esa es la definición de deleites aquí en este versículo. Es la palabra griega strenos, o sea, se estrenó el cuate ese. Imagínate irse a gastar en una botella de vino $2,000 del dinero de la iglesia, hermanos. Eso es pura sensualidad. Pero va más allá, es puro pecado, hermanos. Que se consiente. Ya ni qué hablar de los predicadores de la prosperidad. Hay quienes pagan $10,000 por una habitación por noche, hermanos. Yo siempre he pensado, ¿por qué esos nunca van a predicar allá a Chiapas? Cuando voy para allá me dicen, pasó por acá, ¿por qué no vienen los cantantes? ¿Por qué no viene fulano de tal? Yo les voy a decir, ¿por qué no vienen? Porque ustedes son pobres, porque ustedes no tienen dinero, porque ustedes no pueden pagar la entrada, ustedes no pueden comprar sus CDs de $300. Por eso no vienen, porque ustedes no son negocio.
Ay, no lo dice muy fuerte, pastor. Pues es que la verdad siempre va a ser fuerte. Por eso no vienen. Entonces fíjate, volviendo a Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo. ¿De dónde? Del cielo, que decía, salid de ella. ¿De dónde? De este sistema prostituido, sensual, de la gran ramera, hermanos, del estilo de vida del mundo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes ¿de qué? De sus pecados. En Romanos 1:32, San Pablo, después de dar una lista tremenda de los rasgos del carácter de la gente sin Dios, en Romanos 1:32, fíjate lo que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de alguna manera oyen que viene un juicio, pero ellos dicen, no, Dios es amor. Dice, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte, porque el pecado sigue siendo muerte, hermanos. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, yo tengo amigos, bueno, yo creía que eran amigos, hasta que viene la palabra de Dios y nos confronta a todos. Ahí es cuando ya cada quien decide su camino. Unos deciden seguir a Dios, otros deciden seguir la sensualidad. Y yo ahorita tengo aquí en mi mente algunos que yo pensaba que eran mis amigos. Y todo marchaba bien, predicaban el evangelio, pero en cuanto se empezaron a juntar, sobre todo con algunos predicadores de la prosperidad, algo les pasó. Algo pasó en sus vidas. Y comenzaron a tratar de imitar la vida voluptuosa de esos predicadores. Y para llevar una vida de ese nivel, hermano, se necesita bastante dinero. Oiga, gastarse $5,000 en una cena. O sea, ¿se conformarán con tacos? Un amigo mío, este sí es amigo, dice que bueno, su papá es pastor y dice que invitó ahí a unos y les dijo, hijos, llévalos a cenar, a unos hermanos ahí, predicadores, y cantaban. Entonces, dice, sí, cómo no, yo los llevo a cenar, vamos. Entonces, ya era noche, entonces dice, ay, hermanos, pues ya no hay restaurante, los voy a llevar al Vips. ¿Al Vips? No, ¿cómo al Vips? Nosotros ya no somos de esos lugares. ¿Qué no ves cómo Dios nos ha levantado? Entonces, llévanos a los mejores restaurantes, llévanos al hotel, no sé qué, allá en las pérgolas, allá arriba así se llama el restaurante. Es un restaurante carísimo por allá en Guadalajara. Dice, no, hermano, pues es que pues ese sí está abierto, pero pues el presupuesto no me alcanza. Entonces, ¿para qué nos invitan? Fíjate nomás. No, pues ahora te mandan una lista impresionante, todo lo que quieren, ¿verdad? Te mandan, queremos esto, queremos marca de agua Santorini, porque soy muy Santorini. Pura sensualidad, pero los pastores tenemos la culpa por cumplir los deseos caprichosos de esos sensuales. ¿Te puedes imaginar a Pablo haciendo su listita? ¿Te puedes imaginar eso? Nada que ver. No solo las hacen, sino se complacen con los que las practican. Este mismo versículo, Romanos 1:32, en la versión en lenguaje sencilla, dice así: saben que Dios ha dicho que quienes hacen esto merecen la muerte, pero no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Y algunos de los que yo creía que son mis amigos están envueltos, hermanos, en una sensualidad espantosa. Uno de ellos, con tal de demostrar que era bendecido, comenzó a sacarle el dinero a la gente. Y comenzó con esa manipulación de aquí, sí, señor, ahorita te obedezco. El Espíritu me está diciendo que aquí hay 10 de a 10,000 pesos. Pásenle, vengan y traigan su ofrenda aquí para el Señor. Bueno, terminó comprándose un Audi de $70,000. Tú dices, bueno, no, mira, en sí mismo no tiene nada de malo traer un buen auto.
Pero si es producto de genuina bendición de Dios y de tu trabajo, y escúchame bien, Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tú puedes tener un Audi, pero ¿dónde está tu tesoro? Si Jesús es tu tesoro, Él será tu tesoro. Si los autos, las casas y las cosas del mundo son tu tesoro, ahí estará tu corazón. Usa el auto, usa la casa. Porque también Pablo dice que Dios nos da las cosas en abundancia, ¿para que qué? Para que las disfrutamos, pero para que no hagamos, pero no debemos hacer dioses de eso. No sé si me expliqué, para que haya un equilibrio. Entonces, mira, la sensualidad en el mundo es una de las características que sobresalen del mundo, pues una característica del mundo. El culto al físico, al deleite de los sentidos naturales. Bueno, la industria del entretenimiento en el mundo creo que es la segunda industria a nivel mundial que genera más dinero. La industria del entretenimiento. ¿Por qué? Porque está dedicada a complacer los sentidos de las personas. Pura sensualidad. Entonces estamos en medio de esa sociedad que no escatima nada, con el fin de sentirse mejor, de disfrutar de la vida a cualquier precio. Entonces aparecen un montón de cosas en el mundo que ofrecen bienestar, comodidad, etcétera. Entonces la gente corre en medio de un frenesí de sensualidad y de algarabía y de diversión para disfrutar de la vida, porque acuérdense que la vida es una y hay que disfrutarla, ¿sí? Entonces sabemos que otro de los mejores negocios que hay en el mundo es el que tiene que ver con la belleza física, con la cosmetología, ¿sí? Con el arreglo del físico. Bueno, hay que cuidar el físico, pero la gente de hoy se preocupa en demasía. Las señoras quieren disimular los 60 años que tienen, utilizando cremas carísimas. No tiene nada malo cuidarse, fíjese, no hay que irnos al otro extremo, porque el otro extremo es, no, nada, no lo otro, y las hermanas parecen veladoras, las pobres. Todas pálidas, no, y como dice la Biblia, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Primera de Chuy Olivares. No, ¿y qué me dice de los hombres? Pues preocupados por acrecentar, ¿verdad? El físico, ¿verdad? Entonces te ponen allí a máquinas milagrosas, ¿verdad? Que en 30 días y ponen a Arnold Schwarzenegger allí, ¿no? Entonces, tú dices, en 30 días. ¿Y te la crees? ¿Cuántos tienen arrugados esos aparatos? Sean sinceros. ¿Sabes por qué lo compraste? Porque te dieron por la vanidad. Y te la creíste con métodos milagrosos. Y no funciona así. Otros, el mundo hace un montón de cosas, no les importan cómo lo hacen, no les importa los medios que utilizan con tal de satisfacer su sensualidad. Y bueno, la verdad es que hoy en la iglesia, esta misma sensualidad del mundo ha invadido a la iglesia. Esto es lo más triste, esto es lo que realmente la voz de alerta para nosotros, y eso es producto definitivamente de predicadores sensuales que le han atizado duro a la carnalidad de la gente. Hay una invasión del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es una doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida, o sea, vivir solamente para el placer, ¿sí? Entonces, la sensualidad dentro de la iglesia es uno de los males que aquejan al cristianismo de hoy. No sé si me cree, además no me interesa si me cree o no, pero le voy a decir una verdad. Hoy hay predicadores, hay cantantes que traen maquillistas, traen sus masajistas personales, traen sus asesores de imagen. Yo tengo un amigo, este es amigo, que fue invitado a una iglesia muy grande, muy famosa en los Estados Unidos. Entonces es un conocidísimo pastor, cantante él,
y dice que lo invitó a predicar, y dice, pero ¿te aguantas lo que predique? ¿Cómo que me aguante? Y dice, si quieres que vaya, pues yo voy, pero déjame predicar el evangelio, porque se caracteriza porque no predica el evangelio, sino predica el gusto del cliente. Entonces le dice, no, sí vente, pero ya estando allí como que tuvo miedo soltarle y se la pasó contando chistes, ¿verdad? Entonces ya cuando le dice, a ver, pues tenemos a fulano y tal aquí, y dice que al oído le dijo, tienes nada más 10 minutos. Le tuvo miedo a que hablara. Bueno, él mismo me contó a mí, dice, mira, antes de salir a escena, así dijo, así me dijo, dice, llegan 2 maquillistas y lo agarran a este predicador cantante, dice, hermano, y lo ponen así, dice, a ver, y lo empiezan, no, y le empiezan a acomodar el nudo de la corbata, no, este color no va con tu, este te queda mejor, y le sacan ahí, a ver, y dice, mira, esto parecía señorita ahí, de esas que están ahí, y luego lo empezaron a maquillar y le boleaban los zapatos, y bueno, me dice, ¿sabes que en esa iglesia, Chuy, han contratado 2 mercadólogos, expertos en mercadotecnia, pagándoles un salario de $15,000 mensuales para tener una imagen de la iglesia espectacular, porque eso sí vende? O sea, cuando la gente llega a ese auditorio se queda y dice, wow, se me hace que llegue a la entrega de los Óscares. O sea, es una voluptuosidad, es una exageración en todo. Esa iglesia hace muchos años se caracterizaba por ser una de las iglesias en los Estados Unidos que más misioneros enviaba. Pregúnteles ahora cuántos envían. Se gastan todo en sí mismos. Eso está en las iglesias hoy. Hoy vemos desde actos de circo. Hay un video por ahí de una iglesia aquí en Monterrey, donde una señora así se descuelga, así, o sea, trayendo unos leotardos, o sea, pues, los leotardos son muy ajustados, se ve todo, no deja nada a la imaginación, y los pastores están embelesados. Y luego ya cuando hace parece el Circo du Soleil, hace una de cirqueros ahí, y luego se paran todos y empiezan a aplaudir. Y uno dice, no, es que no puede ser. Un pleno acto de circo en una iglesia. Y están ahí todos los apóstoles y los profetas sentados y todos aplaudiendo el gran acto para la gloria de Dios. Hágame usted favor. ¿Y qué me dice de los que últimamente les ha gustado meterse en motocicleta hasta el púlpito? Increíble. Increíble. Bueno, las reuniones de muchas iglesias de hoy se han transformado en verdaderos espectáculos que compiten con Hollywood. Claro, de menor calidad, por supuesto. Los mejores cantantes, los mejores espectáculos siguen estando en el mundo. Pero fíjense cómo razonan algunos, dicen, no, es que hay que hacer todo con excelencia, ahora, yo he escuchado esto, dicen, no, lo que nosotros hacemos ahora, ya competimos con el mundo, dicen, ya no le pedimos nada al mundo, no, ya lo tienen adentro, ¿cómo lo van a pedir? Si ya lo tienen adentro. Escúchenme bien, Cristo no nos envió a competir con el mundo. Cristo nos envió a predicar el evangelio, no a competir con el mundo. Se me hace usted muy exagerado. ¿Yo? Pues piensa de mí lo que sea, pero yo le voy a decir una cosa. No es mi mensaje, no es lo que yo pienso, es lo que dice la Biblia y es lo que se ve, a menos que viendo no veamos o no discernamos, según la palabra de Dios. Y bueno, los cautivantes y rimbombantes eventos cristianos son una alfombra roja del placer y del glamour que son propios del mundo, hermanos. La sensualidad de Hollywood hoy premia con Grammys a los cristianos sensuales que pululan en el cristianismo. Es por esa razón que muchas iglesias están a reventar,
¿Por qué? Porque satisfacen la sensualidad de los asistentes. De allí que muchos pastores, iglesias completas son presas del pragmatismo que los ha seducido. Esto es algo muy, muy lamentable. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ay, Dios, ¿qué piensan ustedes? Bueno, ayer vimos acerca de discernir. Disciernan. Y bueno, además de todo, a fin de cuentas, ¿saben una cosa? Cada quien su religión. ¿Sí o no? Pues sí, nada más que no debemos olvidar que vamos a dar cuentas un día. Qué increíble. Escuchen esto, hermanos. Miren, muchos se justifican diciendo, es que Pablo se hacía judío a los judíos. Pero hermanos, ser judío nunca fue una moda. Es decir, mira, Pablo jamás comprometió las verdades esenciales del Evangelio. Jamás lo hizo para ganar personas para Cristo. San Pablo jamás traicionó el Evangelio, nunca lo diluyó, no lo abarató, no lo comercializó, como suelen hacer muchos predicadores sensuales de hoy. Jamás hizo eso. Lo que va a convertir al pecador a Cristo es exclusivamente por medio de la locura de la predicación. Por eso Pablo dijo, la locura de la predicación. Parece una locura. ¿Cómo es posible dice, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, quieren escuchar cosas, pero Dios tuvo a bien no salvar a nadie por esas cosas, sino mediante la ¿qué? La locura de la predicación. Hoy en muchas iglesias ya no se habla de la sangre de Cristo. Ay, no, es que la gente, no, es que vamos a tener a un diputado del Congreso de Monterrey, lo vamos a tener como invitado. Entonces, ay, si hablamos de cosas sanguinolentas, le va a parecer medio asqueroso. Entonces, cámbiale la letra a las canciones. Imagínate, yo a los músicos allá, a los cantores en Guadalajara, yo les reviso los cantos. Hay uno que dice, déjame ver tu rostro herido, ensangretado y abatido, y al verte así caigo rendido, porque lo hiciste por mí. Muy bien, está muy bien. Y si viene el presidente y se espanta, que se espante. ¿A mí qué? Si le parece una iglesia muy sanguinolenta, hermanos, fuimos lavados por la preciosa sangre de Cristo. Y muchos cantantes han quitado todo eso de sus canciones. Y muchos predicadores de sus mensajes. Y menosprecian el sacrificio de Cristo. Respiren hondo. No es yoga, ¿eh? No, el hermano está hablando y ahí nos puso a hacer yoga. Bueno, vemos todo este escenario. En todo este escenario, una evidente sensualidad religiosa, hermanos. Han surgido talentosos showmans que se autoproclaman predicadores. Esta gente posee la chispa y el carisma para mantener entretenidos a miles que van a las funciones los domingos. Gente que disfruta de la capacidad histriónica de actuación de estos predicadores que son bufones del Evangelio, que nomás van a entretener a la gente. Suena fuerte, ¿verdad? ¿Les gusta? Pero bueno, al final del show evangélico le dan una pequeña embarradita de la Biblia, algún versículo por ahí, ¿verdad? Lo citan, para aparentar que son predicadores de Dios. Qué insulto, hermanos, a Cristo.
Déjeme decirle que Cristo no fue ningún payaso que deseaba entretener a la audiencia. Tampoco bailoteó al son que le tocó el mundo. Escúcheme bien, si Cristo... Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Cristo hizo los milagros más extraordinarios en oculto? ¿Por qué no caminó sobre las aguas cuando todos lo vieron? O lo vieran. ¿Por qué tuvo que ser en la noche cuando nadie lo veía? Esto se contrapone al exhibicionismo de muchos sensuales de hoy. Porque si verdaderamente fuera como algunos aseguran que es, que si la gente ve, cree, eso es sensual. Porque ¿cuántos en los tiempos de Jesús vieron y no creyeron? ¿Cuántos? La gran mayoría, hermanos. Entonces nos han vendido la idea de que si hacemos una exhibición de milagros la gente va a creer. No es verdad. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? ¿Cuántos se salvaron? El 90%. Recibió un milagro de Dios, pero solo el 1% se salvó. O sea, muy pocos. Pero todos recibieron un milagro. Pero ver milagros, experimentar milagros, no asegura que la gente se salvará, hermanos. Entonces, asumir y asegurar que sí, es contradecir lo escrito y las evidencias de la Biblia. No es así. Jesús es el Rey soberano que va a volver por los que le esperan. Él no es ningún exhibicionista, hermanos. No. Noé tardó 120 años en construir un arca. Mientras la construyó, les predicó el arrepentimiento. Dice ahí en Pedro que él era un pregonero de justicia. Pero así como en los tiempos de Noé, que no creyeron, la gente siguió dando rienda suelta a su sensualidad, la generación presente está envuelta, sus corazones están llenos de glotonería evangélica, de sensualidad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, mirad que aquel día no les sorprenda, en que sus corazones estén llenos de glotonería y de los afanes de este mundo? Ahí está la advertencia, más claro que eso no puede ser. Pero vea estas escrituras, Filipenses 3:18. Los sensuales modernos son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Fíjate qué escritura, dice, porque por allí andan muchos, desgraciadamente son muchos. En los tiempos de Pablo él ya decía, son muchos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Les dije muchas veces. Y ahora lo digo llorando. Wow. Que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermanos, habla de muerte a tus pasiones y deseos. Gálatas 5:24, no lo busques, se lo voy a leer, pues es muy conocido, dice, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso dice. Entonces Pablo dice, yo les digo llorando, ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19 de Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será ¿qué? Perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, escuche, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sabe cuál es el único mensaje de los predicadores sensuales? El dinero. No saben otro mensaje. Es tan evidente su amor al dinero, que su único mensaje es el dinero, y todavía se jactan. Uno dijo, yo solo tengo 2 mensajes que predicar, a donde voy, la prosperidad y la bendición de Dios. Esos son los 2 únicos mensajes que usted me va a escuchar predicar, dijo. Y se jactan todavía. Entonces, es obvio que si solamente se habla de prosperidad y de bienestar y de comodidad, pues esto viene a través de ¿qué? Del dinero.
entonces es muy sencillo discernirlo. Mira un predicador que siempre habla de dinero y ahí tienes un sensual y probablemente ni nacido de nuevo. Ahí tienes enfrente a un lobo rapaz. Claro, él la disfraza a la gente diciéndole que si siembras en su ministerio, que si pactas con Dios, pues que le traigas el dinero. Hay uno sudamericano famosísimo que se sabe la Biblia impresionantemente. Dice, a ver, alguien léame un versículo, pero no me diga qué está leyendo. Entonces ya lee Apocalipsis 18:2.